ahora sí. Dice, bueno, el intercambiador de calor de la figura tiene un flujo de agua que entra en A, pasa a través de un conjunto de tuberías horizontales y sale en B. Acá. El propósito de este flujo es calentar un flujo de queroseno que entra hacia el intercambiador C y sale en D, después de pasar por los tubos horizontales. El agua que entra en A una temperatura de 200 Fahrenheit, perdón, el agua entra a una temperatura de 200 Fahrenheit y sale a 100 grados Fahrenheit. El queroseno debe pasar de 40 grados Fahrenheit a 120. Si se desea calentar 3 libras masa, o le vamos a decir libra ahora, por segundo, este es el caudal másico de dicho hidrocarburo, ¿cuál debe ser el flujo de masa de agua requerido? Los diámetros de las tuberías en A, B, C y D son iguales. El intercambiador de calor se encuentra bien aislado. Utilice las ecuaciones siguientes para la entalpía específica por unidad de masa de los fluidos, donde T se encuentra en grados Fahrenheit. Entonces nos da la entalpía del agua, que va a ser, así lo da el ejercicio, después lo acomodo un poquito mejor porque acá faltaría unos paréntesis que están acá, que es la temperatura. Acá vamos a poner para el agua a la entrada, la vamos a poner 200 menos 32 y ese valor, 168, va a estar en BTU sobre libras o libra masa, que es la unidad de calor en el sistema británico. Después la entalpía del queroseno va a estar regida por esta ley, que es poner la temperatura, los 40 grados para la entalpía del queroseno en C, reemplazamos, nos da un número, y en D hacemos lo mismo, porque es en la salida. Entonces tenemos acá en donde están estos T de temperatura, se ponen los 40 y los 120 para el queroseno a la entrada y a la salida, y acá los 200 y los 100 para la entalpía para el agua a esta temperatura. Y después el enunciado del ejercicio nos dice que no tenga en cuenta la energía cinética. Bueno, bien, eso porque hay poquitas filminas, pasa rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, las hipótesis, delimitamos nuestro volumen de control y ponemos nuestro sistema de referencia. Bien, entonces, acá delimitamos el volumen de control fijo e indeformable con 4 ventanas, 2 de entrada, una para el agua y otra para el queroseno, y 2 de salida, una para el agua y la otra para el queroseno. Dice, a ver, la hipótesis de cálculo que vamos a utilizar. El flujo, tanto del agua como del queroseno, es incompresible. Es permanente, en las ventanas va a ser uniforme, eso nos llevaba a que la velocidad la podíamos tomar como constante. Y el intercambiador adiabático, es decir, aislado con el medio exterior. No tenemos en cuenta la energía cinética, eso es la propuesta del ejercicio, y como se observa, no hay ni una bomba ni una turbina que intercambie trabajo de eje o en el eje. O sea, no hay, es un intercambiador de calor. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la ecuación de conservación de la energía. ¿Se acuerdan que tenía esta forma en donde teníamos la cantidad de calor en un determinado tiempo menos la potencia, porque bueno, esto es trabajo
respecto de un determinado tiempo, esto es potencia, es igual a la variación respecto del tiempo de lo que le ocurre al volumen de control, digamos la energía específica total. ¿Se acuerdan que esto era el neta, donde eran las propiedades intensivas? En este caso estamos viendo la energía total específica por ρ diferencial volumen, más lo que sucede en las ventanas, que estaba dado por la energía total, más las debidas a las presiones, que se puede ver como energía o trabajo de flujo, multiplicado por ρ, velocidad relativa escalarmente diferencial de área. Bueno, entonces, ya de movida por flujo permanente, empezamos a aplicar las hipótesis. Por flujo permanente tenemos que esta se hace 0. Además, no tenemos ni trabajo de eje y el sistema está aislado, o sea, adiabático. Entonces ya tenemos esas simplificaciones. Nos queda de esta manera. 0 es igual a lo que sucede en las ventanas. Como tenemos 4 ventanas, lo que vamos a hacer es abrir y estudiarla ventana por ventana, en donde tenemos que es la integral en la superficie de control de lo que sucede en la ventana A nivel de energía específica. Bueno, básicamente le estamos dando la asignación a cada ventana por la presión en A, sobre la densidad, como lo que pasa en A es la entrada de agua, entonces sobre la densidad del agua, por la densidad del agua, la velocidad relativa, escalarmente el diferencial de área, que esto después lo vamos a terminar llamando, aplicamos continuidad para el conducto por el cual circula el agua, y nos va a quedar que es el gasto másico del agua. O sea, hacemos la entrada menos la entrada más la salida del agua y nos queda esta igualdad. Bueno, esto es lo mismo para el agua, pero a la salida. Acá es para el queroseno. En C entra el queroseno o queroseno y la salida en D del queroseno. Y también hacemos la ecuación, planteamos la ecuación de continuidad para el queroseno y también obtenemos que la entrada es igual a la salida y lo vamos a llamar que es el gasto másico del queroseno. Recuerden que lo que estamos buscando acá es el gasto másico del agua para llevar al queroseno de 120 grados a 40 grados Fahrenheit. Si mal no recuerdo era así. En el sentido de los valores de... Sí, acá está 120 y 40. Bien. Bueno, acá me tapa esto, pero creo que lo que hice fue resolver la integral y darle el valor de... digamos eso, de reemplazar donde dice gasto en A, gasto en B directamente por el gasto del fluido que está circulando. Bien, y después acá desarrollamos lo que es, bueno, que es la energía total en A. Está compuesta por la parte de energía cinética específica, por la energía potencial específica también y por la energía interna específica. Lo mismo en los otros
en los otros puntos, en B, en C y en D. Reemplazamos y como el ejercicio nos dice que podemos despreciar la energía cinética, tachamos acá los valores que tienen que ver con la energía específica, con la energía cinética específica. ¿Y qué hacemos? Bueno, podríamos agrupar, pero todavía eso no lo hice, porque lo que hicimos acá fue escribir la ecuación de la entalpía, que ya sabemos que es la energía interna más P por V, o bueno, en nuestro caso más conocido es P sobre ρ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar todo este término directamente como entalpía. ¿Pero qué entalpía va a ser esta? Va a ser para el agua esta ecuación que nos la daba como dato el problema, en donde acá yo ya les puse valores para que no se pierdan. Después ustedes, si quieren, terminan de calcular el gasto, porque estos ejercicios son medio prácticos, medio teóricos, o sea, hacemos todo el planteo sin números, pero bueno, acá como ameritaba para uno guiarse, poner los números. Entonces, la entalpía en A, o sea, cuando yo esto lo reemplace por la entalpía en A, voy a resolver esta ecuación y lo voy a poner los BTU sobre libras masas, los voy a poner en las unidades que a mí me interesa que estén, también británicas, pero digamos, la conversión es para que después sean compatibles con las unidades que tengo de los datos del problema. Lo mismo hacemos para la parte del queroseno, o sea, acá hice la entrada y la salida de las entalpías para el agua, y ahora la entrada y salida de la entalpía para el queroseno. El problema me daba esta ecuación, y bueno, hicimos exactamente lo mismo. Le pusimos en C, que es la entrada, el valor correspondiente a la entrada, que eran los 40 grados Fahrenheit, pero multiplicado por este tipo de ecuación como nos da todo el problema. Y la entalpía de salida reemplazamos en la temperatura donde indicaba. Bien. Estoy pasando de filmina. Veníamos bien, la veníamos pasando bien, pero ahora parece que se trabó. ¿Esto qué es? De lo que ya hablamos. Ahí está. Bien. Bueno, acá está lo que les comentaba de que la energía interna más la presión sobre ρ nos daba la entalpía. Y lo que vamos a hacer, o lo que ustedes podrían hacer, es esos valores que vimos en la filmina anterior, en donde decía entalpía del agua con el valor del agua, reemplazar esos valores. Después, las alturas las pueden tomar como la distancia. Estos son 5 pies, entonces puedo decir que acá tengo mi 0 y el ZC vale 5 pies. Ponen el valor de la gravedad en pies por segundo cuadrado. La distancia en D va a ser igual a 0, o sea que acá van a tener otro término que se les va a simplificar. Después, yo lo dejé para que les sirva de guía, pero la distancia entre B y A
es la misma, o sea que esto es, hasta podría cancelar directamente todo este término de la energía potencial, ya que tiene la misma altura. Entonces esto, o puedo tomar el sistema de referencia acá y decir que esto es 0, me va a dar lo mismo. Bien, entonces acá ya despejamos el gasto másico del agua en función de valores que obtuvimos de cálculo. O sea, son todos valores conocidos. Esto nos daba, eran las 3 libras masa por segundo. Estos son valores que los calculamos en la filmina anterior. Y esto, bueno, es sencillo. Es la altura que hay acá. Bien. Este ejercicio, así como está, ya podría estar resuelto. Pero lo que vamos a ver ahora es otra manera de resolver el mismo ejercicio, que se puede tomar tranquilamente. Si pasa la filmina, como les voy a mostrar, ahí está. Otra manera de resolverlo es, tomamos dos volúmenes de control, uno para el agua y el otro para el queroseno. Entonces el rojo que ven acá es el volumen de control que va a tener dos ventanas para el agua y el otro volumen de control que va a estar dado para el queroseno y que va a tener dos ventanas. Entonces ahora vemos cuáles son las hipótesis de cálculo. Bueno, los dos fluidos siguen siendo incompresibles, flujos. Los flujos permanentes en ambos volúmenes de control, uniforme en las ventanas. Y acá decimos esto, que el intercambio de calor solo se va a dar entre el agua y el queroseno. Eso quiere decir que todo lo que el agua de manera calórica le va a ceder al queroseno va a ser, digamos, 100% al queroseno, que es lo que está pasando. El agua entregaba calor al queroseno, lo tenía que calentar. Entonces, puedo decir que el intercambiador sigue siendo adiabático en el sentido de que si esto lo tomo como un solo sistema, con el medio exterior no hay pérdidas de calor. Pero el intercambio se da entre el volumen de control verde con respecto al volumen de control rojo. Ahí sí aparece ese intercambio de calor. Entonces ya aplicando las hipótesis, lo que va a pasar es que bueno, se me simplifica por flujo permanente. No hay trabajo en el eje, esto también, no sé si lo puse acá en la hipótesis 6, pero sí va a haber un calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el agua vamos a analizar. Antes teníamos 0 y abríamos esto y nos daba las 4 ventanas. En este caso vamos a tener esta cantidad de calor en un tiempo determinado y va a estar dado por las ventanas de entrada y de salida del agua. Esto, bueno, otra vez aplicamos con esto, ya lo vimos en todas las clases desde que venimos con la unidad 2, es aplicar continuidad y llegamos a la conclusión que es el gasto a la entrada es igual a la salida y es el gasto másico del agua. Y bueno, y resolvemos la integral. Ya directamente reemplazamos la energía total específica por los valores o los términos correspondientes. Sigue valiendo el hecho de no considerar la energía cinética específica, así que lo puedo cancelar. Y ya obtengo la ecuación, que la nombramos como 1, que para nuestro caso también, esta también queda anulada porque es la misma altura, no hay variación de altura, o sea que en rigor a valores numéricos nos va a quedar solamente esto y nos va a quedar este valor como incógnita
y el caudal del agua, que es el que estoy queriendo hallar. Bien. Voy a ver si... Esperen, porque si me llega a caer mensajes va a empezar a sonar. Voy a cerrar acá. Cerrar sesión, listo. Así no interrumpe. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo escucho. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Estudiamos el otro volumen de control, el verde. Y nos dice que para el queroseno también vamos a tener un intercambio de calor y que se va a manifestar en lo que es las entradas y las salidas del volumen de control. Acá lo abrimos. Esta vez va a estar dado por el queroseno y el gasto del queroseno. O sea, aplicamos continuidad y nos dio que la entrada es igual a la salida y es igual al gasto másico del queroseno. Y bueno, volvemos a poner, a poner los términos correspondientes a las energías específicas. Simplificamos las que son debidas a la energía cinética específica. Este valor es dato, o sea que en nuestro caso solamente tendríamos, ni siquiera como incógnita, porque al resolver esto ya nos da un valor de calor intercambiado, que acá está la, digamos, ecuación que nos resolvería un poco el sistema de ecuaciones con incógnitas, que es decir, que el módulo de la cantidad de calor en un determinado tiempo del agua va a ser igual en módulo, digamos, del valor que me da en lo que hallamos en el queroseno, que eso sí es dato. Esto era porque era diabático, ¿no? Que son iguales, o sea, no hay pérdidas y eso. Exactamente, o sea, nosotros hacemos, o sea, podríamos decir el rendimiento del 100%, porque todo el calor que el agua está cediendo se la cede únicamente al queroseno. Y Claro, sí. eso porque tomo como sistema el agua y el medio sería el queroseno. En mis dos volúmenes de control, uno es sistema agua, el otro medio el queroseno. Entonces puedo hacer eso. Pero si me voy más, lo tomo, digamos, desde más lejos y veo solamente al intercambiador de calor, ese es en este caso adiabático también. Claro, que no absorbe calor para elevar la temperatura, lo que sea. Todo lo que transfiere del agua se va para el queroseno. Exactamente. O sea, el 100% de lo que del calor que cede el agua va a ser el 100% para recibirlo el queroseno y elevar la temperatura del queroseno. Esto así es poner la ecuación que teníamos de esa igualdad del otro lado de lo que le ocurría al agua. Acuérdense que esto, si quieren, lo dejo simplemente para que en otros ejercicios lo tomen así, pero esto da 0 porque está a la misma altura. Es igual a reemplazar, o sea, lo que hice es reemplazar los otros lados de la ecuación. Y acá despejamos, esto, el caudal del agua, que es lo que yo necesito saber qué caudal másico de agua tengo que utilizar para elevar la temperatura del queroseno. Y acá copié lo que nos daba en la primera manera de resolverlo, en el de tomar directamente como volumen de control solamente todo lo que es el intercambiador de calor. Y como ven es exactamente igual. Así que bueno, con esto, este ejercicio ya estaría resuelto. Lo que pueden hacer ustedes, que yo no hice tiempo, más que nada porque también quería presentar otro ejercicio en donde tenga trabajo o potencia, mejor dicho.
es reemplazar numéricamente y jugar también un poco con el tema de las unidades, ya que estas son unidades que uno no está muy acostumbrado a utilizar. Y bueno, y básicamente si uno se guía por las unidades, también es una manera de aprender a hallar el error en donde está uno equivocándose cuando hace los valores numéricos. O sea, si uno se guía, creo que no soy la única profesora que les ha dicho esto de cuando una ecuación no nos sale por desarrollo, si recuerdan las unidades, también se pueden sacar las ecuaciones así. Bien, pasamos al siguiente. Lo saqué literal del James. Si entran en la página, bueno, la página se las debo, creo que era la 212 del James, está este ejemplo. Lo hice así porque me pareció bastante piola como para que veamos uno que tenga una turbinita y ver qué pasa. Así que por eso también dejé todas las referencias. Bueno, y dice, una turbina consume 4.500 kilogramos por hora de vapor. Esto es el gasto másico de vapor. Cuando está transmitiendo 770 kilowatts de potencia en el eje de la turbina. Acá está el eje de la turbina. Esta es la potencia que está transmitiendo, son los 770 kilowatts. Bueno, se lo transmite a la caja de reducción de velocidades y de esta va al generador. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, las velocidades del vapor a la entrada, que está acá, y a la salida son 65 metros por segundo y 290 metros por segundo. Esto es una turbina que se está expandiendo y toda la energía de ese vapor la transmite, bueno, no sé si toda, pero bueno, recuerden que las turbinas tienen un rendimiento como todo elemento mecánico, que bueno, no nos vamos a poner en termodinámica, lo van a ver con Rubén, pero bueno, acá lo estamos haciendo a nivel que le sucede al fluido. Me fui por las ramas, vuelvo. Entonces, ¿qué dice? Las mediciones indican que las entalpías del vapor a la entrada y a la salida son 2.800 kJ por kilogramo y 2.000 kJ por kilogramo respectivamente. Dice, calcule la tasa a la cual se pierde calor a través de la carcasa y los rodamientos de la turbina. Bien, o sea, las pérdidas. Bueno, ¿qué dice? Acá se ha dibujado un volumen de control alrededor de la turbina de vapor y de sus rodamientos como se indica en la figura. Sí, que marqué en rojo también en el libro estaba con línea punteada y dice volumen de control. Entonces se hacen las siguientes suposiciones, o sea, lo que nosotros llamamos hipótesis de cálculo o simplificadoras, depende. Y bueno, dice que el flujo va a ser permanente, o sea que cuando planteamos la ecuación de conservación de la energía, este término se va por flujo permanente. No se considera, en este no se considera el cambio en la energía potencial del vapor a la entrada y a la salida del volumen de control, que esto lo marca como hipótesis simplificadora, pero después plantea al final del ejercicio que queda en el alumno demostrar justamente que la variación de energía potencial cuando estamos hablando de una altura de 3 metros menor a 3 metros no aporta
digamos, una energía significativa contra los otros valores que se manejan como ya se dan cuenta que la entalpía tiene un número grande, o sea, 2800 kilojoules es un número bastante significativo, digo. Bueno, después lo vamos a ver un poquito. Ahora vamos con esto. ¿Y qué más dice? Y bueno, flujo uniforme a la entrada y a la salida. O sea, a la entrada y a la salida. Bien. Entonces, tenemos calor, que es el que me está pidiendo ayer, porque me está pidiendo justamente este valor. Tenemos trabajo en el eje, que es propiamente la turbina. No tenemos este por flujo permanente. Y nos queda el análisis en la entrada y en la salida, que este es más sencillito porque tiene una entrada y una salida. Bueno, esta igualdad queda. Y le vamos a asignar los valores de energía cinética. La potencial, que esa nos decía que no la teníamos en cuenta, pero igual la planteamos para ir estudiándola y que nos quede estos valores. Y ya directamente, en vez de poner energía interna más la presión sobre la densidad, directamente le ponemos el valor de entalpía, que es el dato que nos da el problema. O sea, ahí ya tenemos una linda simplificación. Acá estamos hablando del vapor que hace el recorrido, pasa por la turbina y sale. O sea que si ahorré ese paso de hacer la ecuación de continuidad, porque es una obviedad que lo que entra va a ser igual a lo que sale, y es ese gasto másico del vapor. Pero bueno, no olvidarse que como es una entrada, va con el signo negativo, y lo que sucede a la salida, obviamente positivo, multiplicado por el gasto. Bueno, acá ¿qué hicimos? Después ya pasamos el trabajo, porque esto es dato. Estos son los 770 kilowatts. Así que este lo tenemos como dato. Y este sí lo hice numérico, es reemplazar los valores. Habíamos dicho que era... acá los agrupé, quiero decir. O sea, el gasto negativo, entonces le di todos valores negativos a estos términos. Y lo que hice fue agrupar la velocidad a la salida menos la velocidad a la entrada. Los GZ se van, más la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. Todo eso multiplica al gasto másico del vapor. Reemplazamos los valores, y lo que puse acá es, ya me metí un poquito más con las unidades, máxime porque estas son unidades familiares, uno ya reconoce y sabe que joules es newton por metro, que es kilogramo masa por la parte de la aceleración, que es metro por segundo cuadrado, por el metro del trabajo dividido kilogramos. Acá vemos cómo llegamos a que un joule sobre kilogramo masa es igual a un metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y eso está bueno porque verlo de estas dos maneras, después cuando uno tiene que utilizar, sobre todo mucho cuando aplicamos Bernoulli, qué unidades estoy utilizando y que sean, no sé si es la palabra compatible, sino más bien homogéneo, darme cuenta que, bueno, si tengo la velocidad acá, va a ser al cuadrado, va a ser metros cuadrados, segundo cuadrados. Ahora, si tengo la altura solamente sin la gravedad, porque acá todos estos términos van a estar divididos por la gravedad, esta va a estar en unidades de metro nomás, de longitud. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ejercicios en tuberías, que se juega mucho con eso, que
qué ecuación, cuál de las ecuaciones de Bernoulli vamos a aplicar. Y hay que tener muy en cuenta el tema de las unidades. Entonces, bueno, volviendo a este ejercicio, ya acá les puse que, usted me dice, bueno, acá es el metro cuadrado, segundo cuadrado. Bueno, acá con esto vemos que también es joule sobre kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ya lo dejo así. ¿Por qué? Porque tengo dato la entalpía, que eran 2000 kilojoule por kilogramo, el dato. O sea que lo multiplico por 1000 para que me quede homogénea las unidades. Así tengo joule sobre kilogramo. Todo esto, todo esto que está acá, lo multiplico ¿por qué? Por el G del vapor, por el caudal másico, que era dato también. Me decía que era 4500 kilogramos por hora. Acá hice la conversión a segundos. ¿Por qué? Porque esto era kilowatts y kilowatts son joule sobre segundo. Bueno, kilojoule, por eso lo multipliqué por 1000 para que me dé todo en las mismas unidades. Por lo tanto, vamos a pasar, nos da el resultado que la cantidad de calor en un determinado tiempo va a ser igual a menos 180 kilojoule por segundo. Eso, si hacen las cuentas, les va a dar así. Y si no, el libro me mintió porque no lo chequeé eso, el valor numérico. Y bueno, y dice esto, donde el signo negativo indica que el calor está saliendo del volumen de control. O sea, es una pérdida. Recuerden, calor positivo entra al sistema, calor negativo cede el sistema. Es decir, el fluido está cediendo ese calor, que es al revés del trabajo o potencia. Y bueno, esto que les comentaba, que dice que se deja al estudiante mostrar que incluir las energías potenciales no afectará de manera significativa el resultado para cambios de altura del orden de los 3 metros entre las secciones de la tubería a la entrada y a la salida en el volumen de control. Que también se los dejo, pero bueno, ni hace falta que hagan la cuenta, ya se dan cuenta que 3 por 9,81 contra 2 millones de, esto que está acá, los 2 millones de joules por kilogramo, no mueve el amperímetro, para decirlo de alguna manera. Así que bueno, ¿qué hora es? Bueno, ya está. Estos dos son los ejercicios que vamos a ver de energía. Ya pueden, no sé si está Horacio. Pensé que me iba a llevar más tiempo, por eso también puse otro ejercicio. Que íbamos a hablar del parcial. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, ya con esto entonces lanzamos el TP2 ahora de manera oficial. Son 4 semanas para estar aprobado, más o menos le vamos a poner 15 días por las circunstancias en las que estamos. De hecho, yo estoy debiendo unos TP de entregar del primero. Así que bueno, ¿alguna duda que quieran aclarar? Así ya le pongo dejar de grabar. No, por mi parte ninguna. Muy bien, Lucía entendió todo, me encanta. Bueno, a ver, capaz que el que me Sí, mandó... profe, la verdad que estuvo bastante claro y creo que después cuando necesitemos algo miramos los videos. Pero se entendió todo. Bueno, gracias. ¿Quién era que habló? ¿Mariela? ¿No es así? Porque acá no me aparece. Sí, soy yo. Ah, muy bien. Esperen que quiero ver si el que me mandó mail fue... Ah, no. Ah, puso ahora adentro, listo. Bueno. ¿Qué más?
bueno, nada, eso. Ya pueden ver los otros videos y bueno, no sé, no sé cómo hacer. Voy a descompartir acá porque es lo que hace que no pueda ver. Voy a detener. Ahí está. ¿Y dejó de grabar? No. ¿Cómo detengo esto? Le pongo pausa. No sé si pausa o ya lo termino. Ahí está. Bien. Bueno, a ver. Acá puedo ver un poquito más qué está pasando. No, Horacio no entró, pero había entendido que íbamos a hablar del parcial. No sé si era que lo íbamos a hablar con ustedes o era una cuestión nuestra. No Profe, sé si... una pregunta para el TP2. De Sí. acá a 4 semanas caería en receso. Ah, ya cae en receso. Y bueno, Caería en receso. Queda Para para... la primera semana de cuando volvemos. Sí. Sí, igual... A ver, ustedes eso manéjenlo, vayan entregando, sí, así los vamos viendo, pero si ya medio se les acerca la fecha para estudiar para los finales, que no sé cómo también se va a manejar eso, lo veremos después. Lo que sí no, a ver, lo que yo no quiero es que pase que después del receso ya recibir, creo que son 5 o 6 grupos, que me caiga todo el aluvión, o sea, vayan mandándome así como venían haciendo o consultas de un ejercicio como para que después la corrección vaya siendo también suave, porque si no hay como que me caen los 6 TP que encima ya son largos así del cielo y se va a complicar un poquito. Ok, perfecto. Estoy haciendo señas a mi hija para que así que bueno, ahora no sé, le mando si querés. Sí, princesa, pero estoy trabajando, hija. Después hablamos. Después poneme Ratón Pérez. Dale, después te lo pongo. Lo que podemos hacer, no sé si, porque la verdad que pensé que iba a estar un poquito más, es Sabrina, que si querés sí hablamos entonces del... Ahí está, ahí entró justo Horacio. Terminé. Entraste justo. ¿Y Es eso? una broma. ¿Eh? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo andás? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Y di dos ejercicios, Buenas noches, profe. Sí. Bueno, Di buenísimo. el intercambiador y también uno que aparecía en el libro de una turbinita que estaba copado para que se vea también lo que es trabajo en el eje. Pero bueno, se hizo rápido, no hubo preguntas, se ve que explico muy bien. Bueno, a ver, entonces vamos a pasar a temas más... espérate. Dame un segundo, estoy buscando el calendario. Sí, les comenté que Porque íbamos a tenemos hablar que... Somí. del examen, pero no me había quedado muy claro si era con ellos o... Así que bueno, lo tiré ahí nomás. Sí, tenemos que definir una fecha de parcial. El parcial va a tener práctica, que son estos problemas que estamos viendo, va a incluir hasta, a ver, lo que serían los problemas del tipo de los prácticos 1 y 2, ¿sí? O sea, lo que están viendo ahora, lo que vamos a seguir viendo alguna clase más, y problemas del primer trabajo práctico. Eso por un lado. Teoría, va a haber algún punto que vamos a tomar, todavía no tengo definido bien cómo lo voy a incorporar eso, pero tampoco, o sea, estamos viendo cómo vamos a hacer la metodología. Estamos probando también en ingeniería mecánica y estamos viendo cómo nos sale y en función de eso
Pero sí lo que podríamos definir hoy acá con ustedes ya es una fecha de acuerdo a lo que más les convenga. Lo que nosotros normalmente hacemos es, les damos 2 o 3 opciones, dependiendo de las posibilidades, y ustedes eligen en función de, votando, ¿no? En función de los parciales que tengan y otras actividades donde mejor les caiga. Entonces, ¿cuándo comenzaría el receso? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien sabe? Sí, Creo que el viernes 3 es el último, 3 de julio es el último día de clases, creo, si no me equivoco. Puede ser, sí, puede ser. Además, el 10 parece que es un feriado puente. No, sé. ya el 10 no, ya es el 3, el último viernes. Por eso. Bueno. Y hoy es viernes 12. 2, ¿verdad? Bueno. Tendríamos para hacerlo el 26 o el 3. Porque podríamos dar la clase que viene. A ver, esto depende de ustedes. Teniendo en cuenta que el 10 ya no habría clases, podríamos tomar el 26 o el 3. Si es el 26, es de acá a 2 semanas. Hoy ya vieron, digamos, energía, ya habían visto conmigo ecuación de Bernoulli rápido el otro día, y habían visto los problemas de cantidad de movimiento a la vez fijo y a la vez móvil. Podríamos ver el 19 algún tema más de práctica, o sea, para el parcial, o repasar alguna cosa de teoría, y tomar el 26 si ustedes quieren. O si no, el 3, y sería de acá a 2 semanas, o sea, a 3 semanas, ¿no? O sea, es a partir de hoy en 2 semanas o a partir de hoy en 3 semanas. Esa es la opción que tienen. Así que, como ustedes digan, ¿alguien tiene alguna opinión? 3 semanas, profe, por favor. 3 semanas. Sí, 3 semanas. Bueno, Hasta ajustar los temas bien y tener complicado. Bueno, entonces, si alguno no está de acuerdo, que lo ponga en el chat. Pero en principio estaría quedando para el día 3, viernes 3 de julio, el parcial, ¿ok? Sí, profe, pero más que todo pensando más allá de los días y eso, es que si vamos a rendir TP1 y TP2, nosotros el TP2 todavía no lo entregamos, si bien estamos viendo ejercicio y demás, creo que tenemos que afilar un poco más en avanzar nosotros mismos con el TP2 y con consultas e interacción ahí un poquito más con la profe, a ver, sacarnos dudas, ¿bien? Porque vamos a estar rindiendo un práctico que no fue entregado de nuestra parte. Bien, pero ahí lo que siempre les digo, ustedes, hoy por ejemplo ya queda lanzado el práctico, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo por el tema de la aprobación directa, pero creo que esto se los había comentado y les dije, miren, nosotros vamos a ir viendo problemas, sobre todo esta unidad, que es larga, vieron que tiene varias clases de práctica, ya vamos como 3 o 4, y vamos a dar estas 2 más que vienen, vamos a reforzar todos los puntos que pueda haber dudas o dar problemas, para que ustedes se puedan preparar bien, con lo cual vamos a volver a sobre todo lo mismo, digamos. Pero ustedes podían ir entregando cosas de las que ya se iban viendo, ponerle cantidad de conservación de la masa, bueno, se dio hace como 3, 4 clases. Después, algunos problemas de cantidad de movimiento ya están definidos como mínimo desde la clase pasada y, bueno, eso digo. No, profe, está claro eso, está claro y eso lo hablamos a principio de año, recuerdo bien, pero básicamente era para que las próximas 2 clases que tengamos, por ahí hagamos foco en los que estamos un poquito débiles, los que nos falta de este TP2, por decir,
Bueno, Perfecto. alguna duda del TP1 también, pero para ya encaminarnos para el parcial. Es básicamente eso. Sí, está bien, no. A ver, mi plan sería para las 2 clases, o sea, ustedes ya definieron la fecha, que es el 3. Entonces quedan 2 clases. Estas 2 clases no vamos a dar temas nuevos de teoría. O sea, la unidad 2 la dimos toda, ya la teoría, hay alguna parte que se podría dar, lo de los factores de corrección, pero eso, digamos, no es práctico, ¿no? Así que la verdad que yo diría, como vos decís, vamos a usar las 2 clases para cosas que tengan que ver con lo que van a dar en el parcial. Entonces no vamos a avanzar con teoría, sí vamos o sea, la teoría que se vio hasta ahora es la que va a entrar en el punto teórico que voy a tomar. Y nada, después haremos problemas. Así que tenemos 2 clases más para practicar eso. Entonces, ustedes vayan haciendo los problemas de los TP, es cosa de tener preguntas. Una cosa que estoy pensando, que no estoy seguro, que si lo quieren hacer así, esto, digamos, también el feedback de ustedes nos sirve. En mecánica hicimos una especie de ejercitación, donde les dimos un problema que tenían que resolver de una clase para otra, y bueno, después se subió el problema resuelto al campus, ¿no? Pero lo tenían que mandar la resolución, ¿no? Ya, o sea, tienen que mandar la resolución. Eso es una actividad. Preparcial, algo así, ¿no? ¿Qué? No, perdón, como una especie de preparcial o algo así, de ya tener modelo examen. O Ponele una cosa ejercicio. así. Ponele, claro, y con algún ejercicio del tipo de los del TP, porque la verdad que en el examen tomamos problemas parecidos a los del TP. No iguales, obvio, pero sí, una cosa, pero bueno, y bueno, eso como una actividad que ustedes hagan. Entonces, por ahí para la clase que viene, además de dar la clase, podemos preparar eso y cargarlo en el campus después, o sea, cargar el enunciado y que ustedes lo hagan y lo devuelvan como si fuera un examen, que lo suban en un PDF o algo así. Nosotros no lo corregimos, eso porque sería, digamos, corregir exámenes, pero sí le subimos el problema resuelto, o si son más de uno, y ustedes lo pueden chequear, digamos, ¿no? Y con eso también tener preguntas, y bueno, un material adicional para hacer un ida y vuelta, ¿no? Y que pueda y usarlo como medio de evacuación de dudas y cosas. Nada, y bueno, el parcial estoy todavía viendo, ahora tengo que esta semana hablar con Natalia bien cómo lo vamos a hacer. Tenemos algunas ideas que estamos probando en mecánica y ya la clase que viene ya les digo bien el formato, pero lo más probable es que tratemos. Hoy estoy con la idea de que vamos a tratar de tomarles un problema o dos problemas, perdón, no un problema, no. 2 problemas más un punto teórico. Y que tengan un cierto tiempo para entregarlo, subirlo al campus en ese horario limitado que van a tener. Y probablemente lo hagamos con la sesión de Zoom abierta, o sea que ustedes tengan que estar con la sesión de Zoom y, de ser posible, con cámara mostrando el lugar de trabajo, digamos. Eso es lo que estamos pensando. Vamos a ver qué tantas posibilidades hay de hacer estas cosas, porque el problema que nosotros estamos viendo es que evaluar en particular este tipo de evaluación en esta materia, digamos, el tema del multiple choice para los problemas es muy complicado, lo probamos y la verdad que se les complica mucho más a los alumnos responder, o sea, termina siendo una metodología de evaluación que no evalúa
bien, porque hay gente que se equivoca sabiendo cosas, porque vos cómo tomás un problema con multiple choice, porque tiene una secuencialidad el problema. Entonces, si vos encima haces las preguntas en orden aleatorio, entonces el problema se te da vuelta todo. No funcionó eso. Así que va a tener que ser un problema escrito, muy probablemente. Esto ya se los confirmo el viernes que viene, ya les digo, bueno, el parcial va a ser así, y para que ustedes sepan, y ya van a saber a qué atenerse, ¿no? Y bueno, esta es la idea que estamos manejando. Así que por hoy yo ya me llevo la fecha, que es el 3, eso es importante. Anoto acá, 3 de julio. Y bueno, haremos la sesión de Zoom de esto del departamento, usaremos las 2 horas seguro, así que vamos a entrar lo más temprano que podamos y usar todo el tiempo para que ustedes puedan usar el tiempo. Y bueno, esa es la idea, ¿ok? Si ven algún problema, avisen con tiempo. Si creen que puede llegar a haber algún problema. Igual lo discutimos la clase que viene, ustedes ya se van haciendo una idea y lo charlamos bien la clase que viene cuando venga ya con la definición concreta de cómo vamos a tomar. Bueno, eso quería definir hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo sobre esto o sobre los problemas? Profe, yo tengo una pregunta más. Sí. Usted dijo que iba a tomar algunos puntos teóricos de todo lo que vimos hasta ahora. Entonces, lo que habíamos hablado al inicio de año, la metodología, que teníamos 2 parciales prácticos y teníamos otro parciales teóricos que sumaban media nota cada uno, eso va a quedar descartado debido a esta metodología. Entonces, probablemente consolidamos todo en este parcial. Sería una estrategia. Sí, porque, digamos, si no, el problema que tenemos con ustedes es que tenemos poco tiempo. Y encima cayeron un par de feriados en viernes. Entonces, no nos da el tiempo. No tenemos tanto tiempo, pero la teoría la tenemos que evaluar, porque si no, imagínense que una persona que aprueba en forma directa y que nunca rindió nada de teoría, es como que hay algo que no está bien. Entonces la tenemos que evaluar y tiene que estar. Entonces, nosotros nos estamos adaptando a todos estos cambios. Yo sé que había ¿cómo se llama? Un contrato didáctico que obviamente no está siendo modificado, que lo cual no es deseable, yo se lo entiendo. Pero vamos viendo conforme va avanzando. O sea, cuando yo les mandé el contrato didáctico, pensaba que por ahí en un mes volvíamos a vernos y todo podía ser en la normalidad. Y después pasó esto que se extendió, no sé, no digo infinitamente, pero se está extendiendo un montón y nadie sabe cuándo. Ahí estaban mencionando por ahí tal vez después del receso, pero ahora la curva otra vez se está empinando, con lo cual ya veo que va hasta septiembre, no paramos con esto. Entonces, ese es un tema, digamos. Entonces eso nos está haciendo revisar todo esto. Entonces, lo que yo pienso, ustedes tienen ahí una guía de preguntas, creo la subí la guía de preguntas. Bueno, no sé, igual no importa, porque yo voy a acotarles el tema de teoría, es decir, no se van a tener que leer un libro, digamos. Voy a tratar de acotarlo como para que ustedes tengan que decir, bueno, obviamente lo de los apuntes sería ya un tema de decir, bueno, apuntes de la unidad 1 y 2, eso es como la base fundamental de lo que tienen que estudiar. Y si hay algún tema de ahí que no entienden, me lo consultan, pero ya deberían ir leyendo de ahí fundamentalmente, y cuando no entiendan van y consultan un libro o me preguntan a mí o a Natalia, o sea, a cualquiera de nosotros. Entonces, esa sería la forma.
igual puede ser que dentro de eso yo les diga, bueno, miren, por ejemplo, desarrollos no les voy a tomar. No les voy a tomar un desarrollo de teoría, no les voy a pedir que demuestren el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, van a ser preguntas teóricas, pero sin desarrollos matemáticos de memoria ni cosas por el estilo, ¿no? Y probablemente sean una o dos consultas, o sea, sabiendo que tienen que hacer ya 2 problemas de práctica, más una pregunta de teoría probablemente. Eso es lo que estoy pensando. Y bueno, la pregunta, como les digo, no un desarrollo. Y de esos 2 unidades, así que ahí ya se va acotando bastante el tema de la teoría, ¿no? O sea, ustedes se leen los apuntes cuando no entienden algo puntualmente, van al libro y saben que no tienen que estudiar desarrollos de memoria, que van a ser conceptos lo que les voy a tomar. Para evaluar qué entendieron de lo que leyeron, más que nada eso, ¿no? Y ahí está como más acotada la cosa, ¿no? Además son solamente 2 unidades. Así que bueno, esa es la idea. ¿Ok? Perfecto. Bueno, bueno, justamente yo no voy hoy a darles teoría, porque eso sería seguir cargando de temas para tomar, y no quiero hacer eso. Así que, si quieren, tenemos todavía 20 minutos, podemos usarlos, o más incluso, en realidad hasta el cuarto. Si quieren alguna duda de problemas, el que quiera salir, no hay ningún problema. Si quiere alguno quedarse consultando algún tema de un práctico, eso lo podemos hacer en grupo o individualmente, como prefieran. Yo, profe, tengo algunas dudas que hoy estuvimos haciendo el trabajo práctico 2. Dale. Como que llegan momentos donde siento que no puedo resolver, o sea, como que no sé, bueno. Por ejemplo, en el de la cuña, el 7, que eso es de conservación de masa, Sí. te dice que de un lado... Espera, ¿te lo explico o te lo acordás? No, espérate, primera cosa, ¿lo tenés ahí a mano en la compu donde estás? Si no, te aviso de proyectar tu... No, creo que justo cerré el PDF, pero lo puedo buscar si no. Bueno. No, y si no, a ver, espérate, a ver. Déjame ver si yo lo puedo proyectar, si lo tengo. No, acá no lo tengo. Un poco el práctico. Pero bueno, me acuerdo cuál es el problema. Sí, dale, a ver, pregúntame y por ahí lo resolvemos en el aire, dale. No, acá está, A ver. A ver, Natalia, vos me parece que le tenés que dar permisos a Sabrina, ¿no? Sí. Para que pueda mostrar. Tenés que ver ahí en participantes y tocar. A ver si me muestra. ¿Qué pasa con esto? A ver. Claro, me dice que no puedo. Sí. Claro, vos ahora no podés, pero la tenés que pasar a co-host. Sí, pero tengo que buscarla a ella en la lista y de ahí, ¿no? Sí. Acá está más. Sí, ahí. Acá está. Ahí está. Y ya que estás, para mí. Te paso a vos también. ¿Dónde estás? Acá estás. No sé si... Ahí se ve. Ahí se ve, sí. Espera que ahora no puedo pasarte a vos. Se me salió. Está bien. El que está en amarillo. Sí. Lo que yo entendí es que esto de acá es una cuña que está moviéndose a una velocidad con respecto del piso. Y acá abajo hay una capa de aceite, tiene una entrada por este lado, según lo que dice acá arriba, que ingresa por los 9 y sale por este de 5. Y acá la velocidad es constante y acá tiene un perfil parabólico, que en realidad sería como para adentro, según lo que yo entendí, porque ingresa. Sí. Ahora, mi pregunta es, me acuerdo que en el TP1 resolvimos cómo ingresar un perfil de estas características en la fórmula, pero no lo sé cómo hacerlo, o sea, no... Pues estuve viendo también el solucionario y no entiendo lo que hace.
como que si fuese, creo, uniforme, podría yo resolver el ejercicio, pero Claro. no sé cómo ingresarlo. Está bien. Al mismo tiempo, me fijé, que yo también creo que lo había pensado, que tiene una velocidad relativa este ejercicio, ¿no? Porque este aceite es arrastrado por el de acá arriba y al mismo tiempo le ingresa con otra velocidad. O sea, deberíamos sacar como la diferencia entre la velocidad que estaría ingresando con esta velocidad relativa, ¿no? Bueno, ahí en realidad, ahora que lo estoy viendo ese dibujo, es medio confuso porque está mostrando el perfil de velocidades hacia la derecha. Claro. O sea, la cuña se mueve hacia la derecha, entonces la velocidad que ves en la ventana donde están los 9 milímetros de altura, en realidad es hacia la otra dirección. O sea, vos asumís que el fluido está, digamos, quieto y lo que se mueve la cuña, que es lo mismo decir que tomo una cuña quieta y el fluido está fluyendo hacia la izquierda, desde la de 9 hacia la de 5. Sí. Por eso dice que por debajo de la cuña fluye aceite que ingresa por la sección de 9. O sea, esto vos lo podés pensar como que tenés un volumen de control que sería toda este de acá. Te queda ahí abajo, que está quieto, ponele, y el fluido se mueve hacia la izquierda. Eso es lo que podrías también considerar. Es equivalente. Con lo cual el volumen de control estaría fijo y no se deforma, y bueno, ahí ya no tendrías problemas de velocidades relativas. Ahora, el tema de cómo definir esa parábola, porque lo único que te dice el problema es una parábola, ¿ok? Bueno, ahí tenés que usar una ecuación de la parábola, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuánto vale la velocidad en el punto abajo? 0. ¿Y cuánto vale la velocidad a 9 milímetros? Bueno, vale 0. Eso podés plantear la parábola, aunque me parece que ahí te va a quedar uno de los coeficientes desconocidos, porque tendrías que tener, para definir la parábola bien, tendrías que tener 3 puntos. Entonces, la podés plantear genéricamente, la parábola. Ahora, vos, la parábola, ¿cómo lo haces ahí? Por ejemplo, vos tenés el eje Y, suponete que va en la dirección vertical, y el eje X, sí, en la dirección horizontal. Bueno, la parábola tuya es una función de Y. ¿Sí? Depende del eje Y. Eso es importante. O sea, es una B que depende de Y, o sea, del eje que va en la dirección vertical. Sí. Entonces vos tendrías que plantear que la velocidad es igual a por I al cuadrado más B por I más C, donde tenés que determinar todavía cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cómo determinás esos valores? Bueno, si tenés 3 puntos conocidos, vos podés determinar una parábola, pero acá tenés 2 puntos conocidos. Conocés cuánto vale la velocidad para I igual 0, que es justo sobre la placa. Sí. Conocés cuánto vale la velocidad, que vale 0, para I igual 9 milímetros. Con lo cual, alguna cosa ahí te está faltando para definir bien la parábola, pero bueno, no importa, suponete que te quede genérica. Por lo menos ahí ya avanzarías. Entonces ponés esa parábola dentro de la integral y tenés que integrar. Entonces, ¿esa ya directamente es la velocidad con la que ingresa a mi volumen fijo? ¿No tengo que hacer nada relativo? Como yo lo veo, no. O sea, vos ahí tenés la madera esa o la cuña, el material que sea, ¿sí? Se mueve hacia la derecha, ¿no? Pero el fluido está quieto. O sea, el aceite se está moviendo. O sea, es como que vos agarrás esa madera y la tirás de una piola hacia la derecha, y bueno, supuestamente, obviamente que en la realidad eso va a ser olas y va
va a haber, pero ponerle que ese fluido es bastante viscoso y bueno, vas como removiendo, o sea, haciendo que entre el fluido y pasando por esa sección ahí del medio que tiene un plano inclinado. Y bueno, entra una velocidad, que es la velocidad a la que se mueve la placa, pero con el perfil parabólico, ¿no? O sea, y por el otro lado sale. Obviamente ahí se tiene que conservar la masa. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces me estaría faltando algo. ¿Cuál es la velocidad promedio del aceite que sale? Claro. O sea, vas a tener que calcular la B a la salida, o sea, en la sección de 5, una velocidad uniforme está pidiendo ahí. Sí. Se supone que es un perfil parabólico, pero calculamos solo la sección, la velocidad promedio. Y estás calculando una velocidad, sí, una velocidad que uniforme, o sea, constante. Sí, es la que despejás de la fórmula. Sí. Sí, que te aclara incluso que es uniforme. Sí, sí, no, bastante más engorroso, por eso decía. Sí. Okay. Después... Eso es lo que yo plantearía. Déjame ver un segundo, dame un segundo. Sí, igual cuando planteas el perfil parabólico, si vos estudias la ecuación de una parábola, hay unos términos que directamente no hace falta que los pongas. El C creo que es la distancia del eje hacia, digamos, lo que sería el eje X, que en este caso a vos no te interesa, entonces ya te queda digamos, la ecuación de la parábola reducida. Entonces quizás puedas despejar u obtener el A y el B. A cuadrado, A y cuadrado más B y el C no lo pones. O sea, tendrías que ver... Ahí si pongo I0 no llegaría a nada. Si no, digo cuando vos haces el I igual a 9 milímetros, B igual a B sub 0, te queda para hacer lo que es en la ecuación de la parábola el término A, y tenés que ver si eso es qué representa en la construcción de una parábola matemáticamente hablando. Sí, yo acá lo tengo genérico, o sea, vos tenés que plantear un sistema de ejes, como te contaba recién, y eso, o sea, el eje, ponele que lo hagas coincidente el X con la placa de abajo, entonces 0 en Y es la placa, y la posición de arriba es 9 milímetros, y ahí la velocidad es B0, que también no es un dato, o sea, esto no lo vas a poder resolver numéricamente tampoco porque B0 no lo tenés, ¿no? No te dice cuál es el valor. No dice B0 nomás. Con lo cual, al final del día esto te va a quedar genérico, te guste o no, porque no tenés el valor. Y bueno, o sea que cuando plantees tu perfil de velocidades, tu parábola, va a quedar en función de B0. Bueno, y además te queda, yo acá me quedó el A y el B, bueno, uno de ellos se va porque en B0, en 0 vale B vale 0. Entonces, el término independiente, que sería la C, digamos, usando la tabla que es AI cuadrado más BI, ¿no? Más C. Ese C se va. Sí. Quedan A y B. A y B, uno de ellos tenés el otro punto para definir, va a quedar en función de B0, y el otro quedará, o sea, quedará ahí. Y bueno, y después tenés que integrar, pero sabés que eso es una constante cuando integrás. Así que podés operar, aunque sea genéricamente. ¿Ok? Sí, bárbaro. Bueno, después ve entonces. Y después Bien. de la jeringa. Sí. Yo te digo que entendí.
Ese está bueno, sí. Este pistoncito se está moviendo con esta velocidad. Entonces, es el émbolo de la jeringa, ¿no? Le están sacando sangre, ¿no? Sí. Después, cuando eso sucede, lo que yo entendí es que entra un caudal de 0,01 pulgadas al cubo sobre segundo de aire. Sí. Después tengo estos datos y bueno, supongo que cuando sucede esto, entra sangre por acá. O sea, vos fíjate lo siguiente, tenés ahí el lugar interior de la jeringa, ¿sí? Sí. Es como si fuera un recipiente, ponele, o un volumen, si querés llamarlo volumen de control, pero... Sí, todo esto, volumen que elegís para hacer volumen de control, y tenés una entrada de sangre, que es por la jeringa, y una entrada de aire, que sería como si tuvieras un área por donde entra, muy chiquita, por donde entra aire al lado del émbolo, digamos, como que queda gap ahí y algo de aire se mete. Sí. Tiene entonces 2 entradas y el volumen de control se está expandiendo porque nos dice que elijamos el lado de la derecha de nuestro émbolo. Bien, ahí te fuerza a tomar un volumen de control. Sí. Mirá que es importante, porque el enunciado te está forzando a tomar un único volumen de control, que sería todo el volumen o la región localizada inmediatamente a la derecha del pistón hasta la punta de la aguja. O sea, porque nosotros ¿qué te dijimos? El volumen de control vos lo podés elegir como mejor te convenga, ¿sí? Y vos podés decidir. Acá podrías, por ejemplo, una estrategia que daría la cuenta fácil sería tomar 2 volúmenes de control, uno para la sangre y otro para el aire. Eso podrías hacer, teniendo en cuenta después que hay alguna relación entre ellos, ¿no? Porque comparten la misma superficie, o sea, idealizando como que de un lado tuvieras todo el aire y del otro lado tuvieras toda la sangre. ¿Sí? Cosa que no es así, se supone que se van a armar burbujas, pero no importa, vos en términos de caudales de entrada y salida, no hay diferencia. Entonces, pero acá te está pidiendo que no hagas eso, te está pidiendo que hagas un volumen de control único. Te está forzando a tomar un solo volumen de control y a considerar, por lo tanto, que eso se está como mezclando ahí adentro. Que vos no vas a diferenciar entre parte de aire y de sangre. Bien, entonces, este problema lo que busca es poner en evidencia una cuestión. Eso que tenés ahí, si vos querés, lo podrías considerar un flujo, en realidad se llama multifásico, cuando vos tenés más de una fase involucrada. ¿Cuáles serían las fases acá? El aire y la sangre. Sí. Entonces tenés un flujo, pero que están involucrados más de un fluido. Sí. Entonces ya no es un único fluido que está fluyendo, sino que son 2. Y eso, bueno, te obliga a pensar un poquito cómo resolver la situación esa, porque... como que me queda todo mezclado, ¿entendés? La densidad del aire, la densidad de la sangre, después no sé cuánta más hay de aire y cuánta de sangre hay adentro. Primera cosa, ¿vos dirías que es incompresible? En realidad tengo al aire que se debería comprimir, pero en realidad también se está expandiendo, o sea, no está metiendo el émbolo para adentro. Pero no importa, compresible es si cambia la densidad, con lo cual no importa si estás comprimiendo o expandiendo. Ok, sí, el aire sería compresible, excepto que me lo digan. Bueno, pero acordate que el flujo de aire para ser compresible necesitas que las velocidades de movimiento sean muy altas, o sea, Mach mayor que 0,3. Con lo cual, eso que obviamente lo está moviendo la enfermera con la mano, seguramente no tenés velocidades tan altas ahí. Sí, además yo me acuerdo que puse que es incompresible para resolverlo más fácil. Igualmente no lo pude resolver. Bueno, pero ponele que es... O sea, lo primero que tenés que identificar es si es compresible o incompresible. Pero si es compresible, nosotros habíamos dicho que la densidad era constante y no dependía ni del espacio ni del tiempo. O sea, no depende de la posición ni del tiempo. Pero ahí
como por un lado entra un fluido y por el otro lado entra un fluido, obviamente los fluidos tienen densidades diferentes. Sin embargo, son incompresibles los dos fluidos, porque a pesar de que es aire, se está moviendo a muy bajita velocidad, porque la enfermera seguro que abre, o sea, no le va a sacar toda la sangre. Claro. Va a mover el émbolo muy despacito. Entonces, ahí es incompresible. Tanto el aire como la sangre son incompresibles. Pero la densidad, cuidado, porque tenés dos densidades. Entonces, Sí. uno se podría equivocar y decir, es compresible porque en realidad la densidad varía, sí, pero no, es incompresible porque cada fluido se comporta como incompresible y la densidad varía como consecuencia de que el flujo involucra más de un fluido, que es otra cosa. Entonces, es incompresible. ¿Ok? Bien. Sí. Cuando es incompresible, aunque sea multifásico como esto, vos podés considerar la ecuación de continuidad del flujo incompresible, que es con los caudales volumétricos. Sí. Porque ningún fluido se comprime. Entonces, lo que puedes hacer es que, en lugar de decir que G1 es igual a G2 más la variación de lo que tenés ahí en el volumen de control, podés decir que Q1 más Q2 es igual a lo que varía ahí en el volumen de control. Y bueno, y además te está cambiando la masa dentro del volumen de control, con lo cual, ¿cómo es este problema? ¿Es un problema permanente o no es permanente? No es permanente. Se está expandiendo porque el volumen de control. hay cosas que varían con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces ese término no lo puedes tirar. Entonces de ahí va a quedar la derivada respecto del tiempo de la masa que tenés dentro del volumen de control. Y esa masa, ¿qué densidad tiene? De aire y de sangre. Entonces tenés que buscar una densidad equivalente que sea de las dos. Claro, pero en ese caso siempre sería la misma, ¿no? ¿Cómo? No, porque está entrando un caudal de aire y otro caudal de sangre. Así que en el tiempo... las proporciones van variando. Las proporciones vayan variando. O sea que tu cálculo de la densidad equivalente tiene que tener en cuenta los caudales de entrada y de salida. ¿Y cómo...? Bueno, hay que... Vamos, yo te estoy ayudando y pero lo tienen que pensar. Pero lo volvemos a discutir esto. O sea, al final les doy la respuesta, si quieren. Pero podemos hacer dos formas. O les doy la respuesta y les mando el problema resuelto. O prefiero entenderlo. La cabeza ya con todo lo que hablamos y lo volvemos a discutir la clase que viene. Pero es que ya llegué a plantear todo. El tema es que eso, justamente, que me queda densidad de aire y densidad de sangre de los dos lados de mi ecuación. Y no sé qué hacer. Bueno, ¿no? una cosa. ¿Una tabla que me diga la relación entre esas dos? No, una tabla no, porque eso es el problema, no va a estar en ningún ensayo experimental ni nada, pero lo que vos podés hacer ahí es, primero, plantear la ecuación que conoces. Sí. Eso vas a tener una entrada de aire y una entrada de sangre. Entonces, en la entrada de aire tenés la densidad del aire y en la entrada de sangre tenés la densidad de la sangre. Sí. Esas densidades cada una pueden salir fuera de las integrales de las ventanas porque son constantes. Sí, eso ya está. Sí. Eso podemos si tuviésemos la densidad. Y ahora del otro lado te queda un término que es la derivada temporal, que no la puedes eliminar porque el flujo es no permanente, transitorio, donde adentro tenés una densidad equivalente, que la podemos llamar ROEC, o como quieras, romezcla, y va a ser igual esa densidad. Bueno, tenés un caudal de aire que está entrando y un caudal de sangre que está entrando. Entonces, yo lo que haría, ya te tiro la solución, es hacer que el equivalente sea igual a la densidad de aire por el caudal de aire más la densidad de sangre por el caudal de sangre todo dividido la suma de los caudales. Ok.
Entonces ahí estás haciendo una evaluación ponderada por los caudales de cuál es la densidad que va a finalmente, o sea, en cuánto aporta la densidad de cada fluido a la densidad promedio. Claro. Ok, y en cuanto a cuando tenemos que calcular el volumen, porque eso ahí ya tenemos entonces la densidad de la mezcla. Y en cuanto al volumen de todo esto, yo sé que me dan los diámetros, pero por ejemplo, esto no cambia y yo no sé este largo. Lo desprecio porque digo que es muy finito. No, escúchame, tu volumen de control no tiene en cuenta la jeringa, fíjate lo que dice. Además no lo dan como datos. Perdón, sí tiene en cuenta la jeringa. Bueno, el volumen de control igual, a ver, ahí no importa, o sea, vos vas a tener un volumen de control que tiene en cuenta, ponerle toda la superficie de la zona donde está la sangre y el aire y de la aguja. Sí. Y no necesitas calcular ese volumen seguramente, en ningún lado vas a necesitar calcularlo, sí, probablemente. O sea, no necesitas saber el largo. Ok, simplemente desprecio esto porque es muy finito y agarro este área por cómo va variando mi delta X o lo que sea. Plantealo a ver si podés evitar directamente no plantear las longitudes, ni despreciar nada. Seguramente. Empezamos. Ahí en este caso sería. Perdón. Dale, ¿qué me decías? Sí. Si podíamos, acá como no tenemos la longitud de la aguja, comenzamos a tomar el problema cuando la sangre comienza a entrar adentro del émbolo, ya en ese instante, a partir de ese tiempo, digo. Vos asumí que estás en una instancia en medio, sí, con ya sangre adentro del, claro, sí. del espacio, sí. Pero es que no entiendo, porque esta variación en el tiempo que estamos calculando, ¿no tengo que llevarla a esta velocidad? Sí, eso va a ser la derivada, la velocidad esa va a ser una derivada, ¿no? Con respecto al la tiempo. derivada de L con el tiempo y después le voy a poner esto. Sí. Pero si yo quiero convertir mi dV de volumen en un DL, le tengo que poner un área. Sí, el área la tenés. Bueno, pero desprecio esta chiquitita entonces. Bueno, fíjate, hacelo, dale. Despreciala. O sea, tengo que poner área, porque si no, no sé cómo resolver el ejercicio. Sí, bueno, fíjate que lo que te va a quedar es que la velocidad es la derivada del L respecto del T. Pero vos ese L no necesitas conocer. Pero bueno, no importa. No. Necesito desmembrar el volumen en un DL. Claro, y lo que necesitas conocer es el área transversal de la zona que está, que finalmente que es el área del émbolo, que es donde está la velocidad que estás evaluando. Sí, bueno, uso este D nomás y aclaro que, porque en teoría esto también es volumen de control, aclaro que todo este comienzo porque es muy pequeño el volumen. O sea, lo que te quiero decir es, si vos hubieras tomado un volumen de control sin considerar la aguja, esto te tendría que dar igual. Sí. Te está diciendo que vayas hasta ahí justamente para complicarte y que te hagas el rollo este que estás centrando, digamos, pero no hace falta ese dato. Ok. Bueno, sí, perfecto, creo que entendí. Bueno. Creo que... Bueno, si quieren lo revisamos y se los muestro hecho la clase. Por lo menos creo que ya debería salir con lo que hablamos. Pero acá la gracia de estos problemas es justamente que tenés dos fluidos y buscan, digamos, llevar estos esquemas ideales como un poco al extremo, como forzar la barra, y mostrar que a veces estas cosas no las podés pensar tan rígidas como decir, no sé, flujo incompresible, ρ constante. Y ya lo tomo como ley así. Y después vas a este caso y decís, ¿cómo? Pero acá la densidad varía, pero el flujo es incompresible. Y si te doy otro caso más obvio. Suponete que en lugar de entrar aire, entrara agua. Son dos fluidos incompresibles y la densidad está variando
porque de un lado entra una densidad y de otro lado entra otra densidad. Sí. Son dos líquidos, agua y aceite, por ejemplo, Ujú. y vos podés estar tentada a pensar que el flujo es compresible porque la densidad está variando. Y no, en realidad es porque hay dos fluidos. Entonces, lo de densidad constante, cuando es flujo monofásico, o sea, con un solo fluido, es como muy claro y obvio. Ahora, cuando hay más de un fluido, ya hay que verlo con un poco más de cuidado y ver exactamente qué significa que sea incompresible o no. Ok, en este caso entonces es uno que tampoco desarrollé Bueno, ahí todo y me tenés el pasaba lo aire. mismo. Claro, Este es pero aire y agua. ¿Tendría sí. que hacer algo parecido? Bueno, pero Y ahí es incompresible, ¿no? El aire. Sí, ahí Porque está clara. todo lo que desplaza el agua sale por la válvula, no es que la válvula Sí. tarda en ser accionada y se empieza a comprimir algo. Si la válvula está abierta, eso es recontra incompresible. Sí. Vas a aplicar, digamos, los caudales volumétricos te van a funcionar ahí. Ahora, si la válvula está cerrada, ya tenés que entrar a ver ahí porque incluso, digamos, tendrías que ver, ya no es tan obvio, digamos. Tendrías que ver si la masa es constante también bueno, en ambos casos, con la válvula abierta o cerrada, puede ser que no sea permanente, ¿no? Porque puedes estar variando la masa total dentro del volumen de control. Pero depende también qué volúmenes de control uses, porque vos ahí podés tomar un volumen de control para el aire y otro para el agua. No, dice todo. Te Sí. fuerza también a usar uno solo. Bueno, sí, justamente, para que te rompas la cabeza con este problema. Exacto. Me pasa lo mismo con la parte derecha de la ecuación, que Sí. lo dividí en dos, una con densidad de agua y otra con la densidad del aire, y siento que un DH no lo puedo calcular. O sea, este chiquitito queda claro, que es lo que usas en el volumen del aire, pero siento que necesitaría saber esta altura. No sé. Pero bueno, voy a intentar quizás con ponderado lo puedo hacer. Ahí, sí. Es que no entra aire en realidad, solo sale. Sale aire, por eso. Sí. Profe, me pasó en ese ejercicio, lo había planteado, era que, creo que lo hablamos otra vez con Natalia, que lo que sube de agua va a ser, o sea, el diferencial de H sobre el diferencial de tiempo del agua va a ser igual a la salida del agua, del aire. Sí. Está bien eso. ¿Toda esa superficie va a subir a la misma velocidad que sale el aire? No, lo que va a estar relacionado con la velocidad a la que sale el aire, ¿no es cierto? O sea, si vos tenés abierta la válvula 4 y como ahí no estás comprimiendo al aire, porque es inaccesible y el nivel sube muy lentamente, el aire escapa, entonces todo lo que subís del nivel que forzás a eliminar aire de ese volumen de control de aire que tendrías ahí arriba, es lo que sale por la válvula. Eso es lo que está diciendo, no sé quién lo dijo porque no llegué a ver, y es correcto. Pero eso es como tomar dos volúmenes de control en realidad. Como tomar el volumen de control de arriba y el de el medio. En el fondo, digamos, siempre estás haciendo lo mismo. Insisto, el tema de que te fuerce a tomar un único volumen de control es para que no sea tan obvio, porque si vos haces dos volúmenes de control ahí va a ser mucho más sencillo. O sea, si tomás el volumen de control de agua y el volumen de control de aire, los resolvés, digamos, la ecuación por separado, a cada volumen de control le aplicás la ecuación de conservación, y sabés que hay un vínculo entre los dos porque comparten una superficie común, y eso te ayuda a vincular las ecuaciones, y sale derecho de esa forma. Sí. De la otra manera tenés que andar pensando si pones una densidad equivalente, o qué haces ahí, o si de pronto tomás uno grande y después cortás además el de adentro con otro para el aire, y te fuerza un poquito a pensar más, pero
Obvio que la manera más simple siempre es 2 volúmenes de control y cada cosa por su lado, aire por un lado y agua por el otro. Pero bueno, acá te está forzando a que lo hagas de la otra manera. Ok. Bueno, no, esto está bueno. Si quieren que por ahí en la clase que viene volvemos sobre estos problemas, ya estos son los del práctico. Está bueno que Sí. no sé si está tan bueno que se los resolvamos.